¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas en horario especial, hoy por única ocasión y debido a los playoffs de la NBA, del baloncesto norteamericano, a las 7:30 en vivo en la señal de Televisa Querétaro. Nos puede ver a la hora que usted guste, a la carta en nuestro portal andresesteves.mx, magazinedequerétaro.com, en la fanpage estaremos repitiendo, ya sabe, en todo momento en las plecas, nuestras direcciones y correos para que interactúe con nosotros ahora mismo, por ejemplo, en Twitter. Cierra la semana, una semana intensa de información, como casi siempre, el tema del COVID-19 y que afortunadamente se ha ido achatando ya la curva en el crecimiento de los casos, pero todavía es importante, muy importante, no relajarnos para evitar contagios. Ya se dieron los primeros rebrotes en el país y eso es delicado. El mundo está por llegar seguramente este fin de semana a 1 millón de personas fallecidas. No relajarnos, por favor, es importante en lo que llega la vacuna. Hoy la Universidad Autónoma de Querétaro, en voz de la rectora Teresa García Gasca, decía que probablemente para mediados del año que entra se estarían haciendo ya pruebas en humanos con la vacuna que la universidad está desarrollando en el conjunto de un esfuerzo multidisciplinario en el que fue escogida nuestra universidad, entre otras, organizada por la Cancillería, por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los rusos dicen que ya tienen la vacuna, que incluso le van a hacer pruebas en la hija del señor Putin. El caso es que no debemos relajarnos mientras llega la vacuna o un buen tratamiento. No lo perdamos de vista. Semana de informes, el del presidente de la República, pronto será el del gobernador, el de los presidentes municipales en Querétaro. Y mucho movimiento político. De eso hablaremos con el presidente del Consejo Estatal de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el académico, el maestro Ángel Valderas Puga, que está con nosotros. Ángel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches al público de Magazine. Un saludo desde Querétaro, porque seguramente nos están viendo por redes sociales. Nos ven en redes sociales, maestro, nos ven en el país a través de la señal de Sky y en buena parte de Latinoamérica. Así que bienvenidos, bienvenidas. Principalmente ofrecemos un ambiente tranquilo, una ubicación totalmente céntrica. Practicamos la sana distancia, tomamos la temperatura, hacemos un registro, utilizamos cubrebocas y las caretas, tapete sanitizante y el gel antibacterial. Y pues sí, como hasta ahora lo han hecho todos los huéspedes para cuidar a los demás y mantenernos a salvo de todo esto. Querétaro, orgullo de México. Aquí en La Tosca tenemos tortas, tenemos desayunos. Desde que llegamos tomamos la temperatura de cada uno, nos lavamos las manos, tenemos lo que es el tapete, una solución de cloro con agua para limpiar bien las mesas. A la entrada se le toma la temperatura, si pasa desde 37 pues no tiene acceso, y si salen pues que sí traigan cubrebocas y que en cuanto lleguen a un establecimiento o algo que se laven las manos. Querétaro, orgullo de México. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo.
Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. Regresar depende de todos. Maestro Ángel Valderas, te animaste a lanzar tu aspiración a nivel nacional por ser dirigente de Morena. Es correcto, Andrés. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un reto participar por una dirección nacional desde la provincia. No soy el único. Hay gente de Oaxaca, Estado de México, aunque es la zona conurbada, y yo de Querétaro. La resolución del tribunal quita requisitos. El artículo 37 de los estatutos de Morena marca que uno tendría que ser consejero nacional. Yo no lo soy, pero al quitar ese requisito... ¿Pudiste competir? Pude competir junto con otros 104 Entre personas. 105 aspirantes. Es correcto. Solo que van divididos en dos. Ajá. Es la mitad para... competimos para la presidencia y la otra mitad para la Secretaría General. El INE aceptó a 71. ¿Ves posibilidades, Ángel? La veo muy compleja, pero no por eso no va uno a tratar de participar, por una sencilla razón. Yo vengo de Morena desde muy atrás, desde el 2005, desde el desafuero, y de alguna manera eso me ha permitido pues conocer al partido, conocer lo que hoy es Morena, conozco bien la estructura, cómo son las formas de gobierno, y de alguna manera lo que yo estoy ofertando, porque ya me he reunido con compañeros a nivel nacional, es precisamente ese conocimiento del partido y no estar en parte de los grupos que se disputan la presidencia desde la Ciudad de México. Ángel, entremos en materia a propósito del informe del presidente, de los que vendrán en Querétaro, del gobernador, de los presidentes municipales. Algunos ya lo entregaron, de hecho. ¿Cómo va a tu juicio desde una óptica rigurosa hasta donde es posible la autocrítica, la autoproclamada cuarta transformación? Mira, la 4T es una metáfora, es un objetivo ideal a alcanzar. Yo entiendo perfectamente a Andrés Manuel López Obrador cuando plantea esta cuarta transformación, pensando en etapas históricas que han cambiado al país. Ahora, es evidente que estos cambios no pueden ser revolucionarios, no pueden ser instantáneos, porque eso solamente lo logras con una revolución, con una guerra civil, con derrocar a un gobierno. Y Andrés Manuel nunca ha sido de esa dinámica. Entonces, ¿qué sucede? Yo desde fuera, pudiéramos decir, desde fuera de Morena, como académico, yo me diría, ¿qué se puede hacer dentro del contexto que tienes? Hay gente que quisiera cambios más rápidos y hay otra gente que dice que va muy rápido. Pero eso es natural, son puntos de vista distintos, hay una cuestión de pluralidad. Yo soy de los que quisiera ver más concretado muchos cambios, pero Andrés Manuel López Obrador, al igual que Angela Merkel, al igual que Donald Trump, al igual que Pedro Sánchez en España o que Paolo Conte en Italia o el mismo Boris Johnson en Inglaterra, enfrentan un panorama con esta pandemia que ha movido todo el tapete. Hay que recordar que hacía 100 años que no había una pandemia y no a este nivel de globalización, más de 200 países contaminados. Entonces, ¿qué sucede? Todos los gobiernos, desde Justin Trudeau en Canadá hasta el nuevo presidente de Argentina, han tenido que pasar de lidiar con un obstáculo que ha movido los proyectos de gobierno. Andrés Manuel ha mantenido, por ejemplo, los programas sociales, básicamente el apoyo a adultos mayores, las becas a estudiantes, jóvenes construyendo el futuro y las becas a discapacitados. Ha mantenido 4 grandes proyectos de infraestructura que para mí son claves. Por un lado, la construcción de una refinería, aunque los hidrocarburos van de salida, porque también eso hay que decirlo, los hidrocarburos van de salida, todavía quedan algunas décadas en los cuales se le puede sacar jugo. Y estamos importando $30,000 millones al año de gasolinas que se deberían estar construyendo en el país. Ese proyecto me parece estratégico, al igual que recuperar Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
hay que tomar en cuenta que Pemex llegó a tener ganancias, no ingresos, no, ganancias en 2012, antes de la reforma energética, del orden de 70 mil millones de dólares. Cuando el precio del barril del petróleo estaba encima de los $100. Sí, digamos que estaba casi en los $100, pero ya había bajado, porque digamos... Pero, justo ahí, vamos a hacerle, me toca a mí, al abogado del diablo. Las críticas a la 4T, demasiado populismo, ok, y apostarle a proyectos faraónicos, tipo rescatar a Pemex, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, cuando ese dinero quizás se podría invertir en reactivar la economía del país en una situación de crisis coyuntural mundial, eso sí, como es la pandemia. ¿Qué dices de estas críticas? Mira, una refinería tarda 4 años en construirse, yo soy ingeniero civil, no son estructuras sencillas, no es que la puedas construir en un año. Este proyecto comienza el año pasado, va a dar frutos en el 2023. ¿Cuál va a ser un fruto inmediato? Dejar de importar 30 mil millones de dólares. Yo como profesor de matemáticas siempre me baso en un dato y hago cuentas. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, un hospital? 1,000 millones de pesos. Pero estoy importando al año 600 mil millones de gasolinas que se deberán estar produciendo en el país, dando trabajo en el país. La refinería yo la considero como una forma de inversión para, en el corto periodo, dejar de depender de combustibles del extranjero, porque necesitamos la turbocina, necesitamos el diésel. Yo soy de los que apuestan por la energía eléctrica en el transporte, pero hay que tomar en cuenta que el petróleo potencia la industria petroquímica, no nada más sean combustibles para el transporte. Vamos a suponer que todo el parque vehicular en México, que no va a ser en un plazo inmediato, sea sustituido por automóviles eléctricos. Muy bien, pero aún así necesitamos gas, necesitamos solventes, necesitamos fertilizantes, y Andrés Manuel le ha apostado a esa situación. Yo no lo veo como algo faraónico por la sencilla razón de que en el mundo actualmente la India, China, Estados Unidos están construyendo refinerías, porque van a tratar de aprovechar el último tramo de uso de los hidrocarburos para financiar lo imprescindible que tienen que ser las energías alternativas. Tren Maya. Mira, yo trabajé en Europa 10 años y el tren es un transporte más ecológico. Un tren con 40 vagones te quita tranquilamente al mismo tiempo 80 autobuses. Yo conozco bien el sureste, conozco bien la península de Yucatán, conozco el trayecto en el que está el Tren Maya porque lo he recorrido, y lo he recorrido en automóvil. He recorrido esos 600 kilómetros entre Escárcega y Bacalar, por ejemplo. Conozco todas esas ruinas mayas. Esa infraestructura, ese espacio ya está. Entonces, incluso desde el punto de vista del sector energético, un tren te va a quitar mucho uso de hidrocarburos, asfalto, etcétera. Y la otra, la generación de empleo en el lugar. Somos un país que tiene 30 millones de mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos, de los cuales 1 millón son profesionistas. Tenemos una fuga de cerebros. Tenemos mexicanos. Yo estuve en Houston el año pasado, invitado por mexicanos, justamente en la Cámara de Comercio de Houston, a dar una plática a empresarios mexicanos que están en Estados Unidos interesados en el sector energético. Y yo con lo que comprobé es que hay ejecutivos, ingenieros de muy alto nivel, trabajando en refinerías de los Estados Unidos, trabajando para eso, trabajando para ExxonMobil. Y a la pregunta, ¿ustedes se regresarían a México? Sí, a invertir, unos a invertir y otros a trabajar. Entonces, no nada más es la sustitución de los hidrocarburos, es también generar empleos en el país para detener la migración. ¿Tú no ves populismo ni ves proyectos faraónicos? Populismo, mira, pues yo habiendo estado, mi primera estancia en Europa fue por estudio, 1981, ¿qué fue lo que yo detecté? Pues lo que aquí le llaman populismo, seguro al desempleo, educación gratuita, totalmente gratuita hasta el nivel medio superior, servicios de salud de alta calidad, gratuitos, y superior a algunos. Bueno, cuando yo estuve era gratuita, Yo estudié en la Universidad de Padua 3 años y era totalmente gratuito, incluso para extranjeros, que era una cosa que a mí me sorprendió. Yo no tuve que pagar en la universidad.
Entonces, ¿qué sucede? Mientras en Suecia ese tipo de programas sociales sirven como un amortiguador social, caso de la pandemia. En este caso, es cierto, no hay dinero para todos. A mí también me hubiera gustado un programa de apoyo a las empresas contemporáneo a los programas sociales. El problema es que estamos pagando 750 mil millones de pesos de intereses de una deuda externa que es un fardo muy pesado, 11 billones de pesos. En Suecia no se dice que esos son programas populistas, son simplemente amortiguadores sociales. Entonces, eso permite que una mayor distribución de la riqueza, permite reducir la tensión social y, por ejemplo, jóvenes construyendo el futuro o becas para estudiantes es una inversión que la vamos a recuperar. Tan solo piensa para la pandemia del COVID. Tenemos un déficit en este país de 210,000 médicos. Los tenemos que formar a 210,000 médicos. Si yo le doy beca a estudiantes que logren terminar el bachillerato, yo necesito formar esos 210,000. Incluso el gobierno de Andrés Manuel anunció la contratación de 50,000 médicos, pero no son suficientes, porque uno dice, híjole, wow, 50,000 médicos en el contexto de la pandemia. Pues sí, pero los que manejamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, los que manejamos los datos de salud de la OCDE, sabemos que eso no es suficiente. Entonces, apostarle por la educación de los jóvenes es la mejor inversión, porque la vamos a recuperar. Pero tendría que ir aparejado con un programa que no se nos vaya. Porque lo más triste de este país es que les pagamos el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, a veces la universidad pública, a veces un posgrado, y los mandamos a un doctorado a Estados Unidos, a nuestras mejores mentes, y allá se queda. ¿Cómo no se van a quedar? Yo tengo egresados de licenciatura del Tecnológico de Querétaro que les ofrecen, apenas recién titulados, 80,000 pesos mensuales. País que no apuesta de salario por la inicial. educación se condena a ser un país cargado de desigualdades. Yo he dicho muchas veces en diferentes espacios donde tengo la oportunidad de referirme con la audiencia que es una tristeza ver cómo cuando tú y yo éramos más jóvenes, Corea del Sur era un país en un subdesarrollo más profundo que el nuestro para aquel entonces. Hoy son una de las grandes potencias del mundo, son el primer empleador en Querétaro. La diferencia, ¿cuál fue? Ellos apostaron a la educación. Y ciencia y tecnología. Es parte. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de educación incluye ciencia, educación superior. investigación, desarrollo, es correcto, etcétera. es Bueno, correcto. pues sí tenemos que apostarle. El punto es que traemos un país demasiado polarizado, Ángel. Es correcto. El país está muy crispado y discursos de repente del presidente, hoy por ejemplo contra el desplegado de los intelectuales, de los académicos, parece que lejos de favorecer encona más el mundo diario del país. ¿No habría que cambiar ese discurso? Yo creo que hay que retomar el disminuir la tensión. Todos salimos ganando si se establece un diálogo a pesar de que tengamos puntos de vista distintos. El problema es que traemos una historia atrás en un país donde difícilmente sobrevivía la crítica, donde difícilmente sobrevivía un debate de altura. Y, lógicamente, dentro de los grandes cambios que ha habido en este país a partir de la llegada de Morena al gobierno federal, es que, por ejemplo, se han desatado una serie de elementos sociales que antes estaban como amarraditos. Es más, a mí me parece que ese desplegado es una de los elementos que nos permite hablar de una libertad de prensa que antes no existía. Es más, el hecho de que yo esté aquí en Televisa, el hecho de que gradualmente hayamos visto a los medios, el hecho de que Televisa y Televisión Azteca participen hoy en el enorme esfuerzo de llevar educación a distancia en medio de una pandemia, señala que en los hechos se puede trabajar. ¿Qué es lo que pasa en México? Hay que abonar por el diálogo. Hay que abonar por el diálogo. No por la crispación. Yo es correcto, por una sencilla razón. En México todavía no estamos acostumbrados a lo que sí están los europeos. Los europeos están muy acostumbrados a que te puede llegar un gobierno de izquierda, uno de derecha, uno de centro. Hoy en España gobierna el PSOE en alianza con Podemos, antes estuvo el Partido Popular. Angela Merkel puede entregar tranquilamente el poder a la socialdemocracia. Y nadie se rasga las vestiduras. Nadie se rasga las vestiduras y hay un debate muy fuerte entre ellos, pero Sí, de se altura. dan hasta- Pero Ese de es el altura, punto. de altura. Ese es el punto, que respetemos a las instituciones, más allá de quien las encabece.
hoy le toca en la presidencia, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, o aquí en Querétaro a Pancho Domínguez, o a lo mejor en Ezequiel Montes a una señora de Morena, y que esto sea normal, pero no nos crispemos. ¿Le alcanza a Morena para cambiar Querétaro en las próximas elecciones, o lo que es lo mismo llegar al poder aquí? ¿Cómo ve Querétaro el presidente del Consejo Político de Morena, con el que platicamos, Ángel Valderas, después de la pausa, si nos permite? Principalmente ofrecemos un ambiente tranquilo, una ubicación totalmente céntrica. Practicamos la sana distancia, tomamos la temperatura, hacemos un registro, utilizamos cubrebocas y las caretas, tapete sanitizante y el gel antibacterial. Y pues sí, como hasta ahora lo han hecho todos los huéspedes para cuidar a los demás y mantenernos a salvo de todo esto. Querétaro, orgullo de México. Aquí en La Tosca tenemos tortas, tenemos desayunos. Desde que llegamos tomamos la temperatura de cada uno, nos lavamos las manos, tenemos lo que es el tapete, una solución de cloro con agua para limpiar bien las mesas. A la entrada se le toma la temperatura, si pasa desde 37 pues no tiene acceso, y si salen pues que sí traigan cubrebocas y que en cuanto lleguen a un establecimiento o algo que se laven las manos, ¿no? Querétaro, orgullo de México. ¿Dices que es molesto usarlo? Miles de partículas de saliva viajan hasta 12 metros de distancia con tan solo estornudar, hablar, toser e incluso hacer ejercicio. Molesto es no usarlo. Infectarte es infectar a otro. Si falla uno, fallamos todos. El uso adecuado de cubreboca reduce considerablemente el riesgo. Cuidarnos es respetarnos. Regresar depende de todos. Ya comenzó el proceso electoral federal para el 2021, a mediados del próximo mes lo hace Querétaro. Avanzó enormemente al amparo de la ola Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones Morena en Querétaro. ¿Crees que en este 2021 le toque la oportunidad a Morena de llegar al gobierno en Querétaro? El reto... ¿Tienen con qué, Ángel, presidente del Consejo Político? Tenemos con qué. Tenemos dos buenos aspirantes a precandidatos. A saber, el doctor Santiago Nieto y el hoy doctor Gilberto Herrera. Querétaro, en un ratito más está en Querétaro. Es correcto. No deja de venir el paisano. Y mira, está, dijo Zapata, abonando la tierra. San Juan del Río y bueno, Gilberto Herrera, chilango, pero queretano, es rector de la universidad. Pero además los números nos ayudan. Mira, el Adolfo Ríos, cuando fue candidato a la presidencia municipal, prácticamente estuvimos con Luis Nava, no te voy a decir casi un empate técnico, pero muy abajo. Los números para la senaduría, quedamos 30,000 votos abajo de la dupla de Curi y Lupita Murguía. No son números muy abajo. En el caso de la presidencia, que son las elecciones estatales, le ganamos a Ricardo Anaya, y en el caso de los diputados federales, la diferencia fue aproximadamente la misma que tuvimos con el Senado. Ganamos 2 diputaciones federales por mayoría, y somos la segunda fuerza política. Pero esa es historia. Es correcto. ¿Por qué crees hoy que Morena sí le pudiera ganar al PAN? Por la oferta política. O a cualquier otro partido, aunque no se ve en el escenario otro partido que le pueda Morena, llegar a cualquiera de ellos. Es correcto. Morena lo que tiene que ofrecer a la sociedad queretana es remediar lo que nosotros consideramos que han sido errores de la administración de Francisco Domínguez, y ofertar a los queretanos una verdadera posibilidad de cambio
que pudiera beneficiar incluso a Querétaro en una mayor coordinación con el gobierno federal, pensando a que efectivamente se tiene que consolidar aquellas políticas públicas, como la lucha contra la corrupción, como la austeridad republicana, como el poner más atención a los recursos propios, por ejemplo, el desarrollo de ventiladores mecánicos que se hizo aquí en CIDESI, en colaboración con Safran, con Didetec también. Es una cuestión porque se ha satanizado mucho a Morena, de que Morena es antiempresarial, etcétera. Y yo digo que no, yo sostengo que hay muchas políticas públicas, por ejemplo, contratos sin corrupción, sin moche, pueden beneficiar a los empresarios queretanos y pueden participar en grandes proyectos de infraestructura. Recordemos que se detuvo el tren rápido Querétaro, Ciudad de México, que para mí era un buen proyecto. Yo apuesto mucho por los trenes. Coincido y más si son eléctricos. Coincido. Y la intención es que Morena, si nos organizamos bien, tenemos amplias posibilidades de ganar las próximas elecciones. ¿A quién ves más cerca de la candidatura? ¿Al doctor Nieto o al doctor Herrera? Iguales. En este momento. En este momento iguales. Iguales, sí. Es cierto, porque mira... ¿Y la presidencia municipal? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes? Hay muchos nombres de hombres y mujeres, muchos tiradores. Va a depender mucho de las indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional de Morena, que es la estructura que decide y de Andrés la Manuel. Cuestión de género. No, pero te decía la cuestión de género. Ah, por el género. Es decir, el Consejo lo Nacional... que les marque el Instituto Electoral. Lo que marque el Instituto Electoral. Entonces, para la capital, los temas de equidad de género. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Nosotros hemos competido con 2 hombres. Antes de Adolfo Ríos fue el doctor Eduardo Miranda, compitiendo nada más por Morena, pero pudiera ser que las indicaciones federales que los obligue. Nos obligue a una mujer, en cual tendremos que pensar en una mujer dentro de el ámbito de Morena. ¿Qué mujeres se te ocurren hoy? Pues mira, yo te podría mencionar que la única que ha levantado la mano ahorita dentro de Morena para ese cargo es la diputada local, la actual coordinadora de la fracción, la compañera Paloma Arce. Estuvo aquí hace 8 días. Ajá. Y de los compañeros también dentro del Congreso local, el diputado Mauricio Ruiz Olaez, son de los dos que hasta y este donde señor yo Jiménez que ha llenado la ciudad de espectaculares. Bueno, dicen que una revista. Pues mira, él es senador. No sé exactamente cuál sea su Gilberto proyecto Herrera. Político. Porque si él deja ¿Cómo ese que cargo, el presidente del Consejo Estatal no sabe? Es que si él No deja me ese torees, cargo, Ángel. nos quedamos sin senador. Sin senador. A menos que Gilberto Herrera dejara ¿Pero tú programas crees que él sociales. anda haciendo todo ese ruido Pero no. para quedarse de senador? No, claro que no. Claro que no. Si yo no he hablado con él directamente, pero creo que pues que él está apostando también a la candidatura para la presidencia municipal. Y alguien que le diga que está en el filo de la navaja de violar la ley. Con una desventaja, ¿eh? Él no es afiliado a Morena. Oye, no hay Paloma ahorita sí que y dijiste Mauricio eso, sí. no hay demasiado arribista en Morena. No les puede pasar lo que al PAN cuando ganó Fox, que llegó un arribismo bárbaro y hoy el PAN se lamenta, cuando hablo con amigos panistas realmente con ideología blanquiazul, se les entripa la panza cuando les digo, los 2 presidentes que ganaron con el PAN hoy no son panistas. Es correcto. Es patético. Es correcto. Morena tiene ¿Les puede pasar eso, Nos puede pasar porque los estatutos de Morena marcan que tú puedes poner como candidatos a gente externa, no afiliada a Morena. En este caso, los 2 primeros compañeros que señalé están afiliados a Morena. El senador Juan José no está afiliado a Morena y también habría que ver qué es lo que se decide en Querétaro. Tenemos un consejo nacional, un consejo estatal, el próximo domingo y van a salir ya lineamientos locales. Este domingo salen lineamientos. Este domingo. El lunes lo platicamos en la página de magazinedequerétaro.com, andresesteves.mx. Gracias. Gracias, Andrés. Me da mucho gusto Saludos tener aquí al público. presidente del Consejo Estatal de Morena, candidato a la dirigencia nacional. Mucha suerte. Correcto. Que te vaya muy bien. Gracias, Andrés. Nos vamos con un clásico. Se llamó James Marshall. ¿Te gustaba Jimi Hendrix? Ah, ¿cómo no? Un fenómeno polémico donde los rockero de haya. corazón. Los excesos, dicen por ahí, se lo llevaron un día como hoy, hace 50 años, al otro barrio. Vámonos con lo mejor de él, deseándoles lo mejor a todas y todos. Estamos en nuestras redes sociales de forma permanente, en la radio y aquí Dios mediante en 8 días. Cuídense.